Los tres amigos, bueno, dos amigos y una amiga que forman parte de esta mesa de diálogo de lujo. Le agradezco a María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, a quien apreciamos y admiramos. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Siempre aquí. Saludo a ti y a tu público. Gracias. También llegó a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la organización Periodistas Desplazados. Querido Amir, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, primeramente a toda la audiencia, senadora, exsenadora, Vicente, buenas noches. Claro que sí, la exdiputada María de los Ángeles Huerta del Río. Norman Pearl, columnista, analista político, también amigo de la casa. Gracias por acompañarnos, Norman, en esta mesa de diálogo. ¿Nos escucha, Norman? Muchas gracias, Vicente. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, compartir con Amir. ¿No me escuchan? En un principio hubo un gran momento ahí que parece que no nos escuchabas tú a nosotros, querido Norman, pero qué bueno que ya te escuchamos y que nos escuchas. Sí, lo escucho perfectamente bien. Y, por supuesto, te agradezco, Vicente, la invitación para poder compartir esta mesa de análisis, que por supuesto no es una mesa de debate, tenemos muchas coincidencias de todos. Claro que sí. Bueno, pues obviamente pues estoy contento de estar con ustedes nuevamente. A ver, entremos con este tema, si les parece. La reapertura del caso de Luis Donaldo Colosio o la investigación sobre la supuesta tortura de Mario Aburto, la invitación del presidente a que si saben algo que no sabemos todavía los mexicanos, por miedo, por amenazas, que hablen, que él ofrece seguridad a Mario Aburto y a su familia. ¿Qué tan importante es esto? Yo en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano le preguntaba a Jesús Lemus si esto da para que tiemble, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, querida María de los Ángeles Huerta del Río. Sí, Vicente, yo creo que es un tema importantísimo que hay que analizar, porque mira, desde que este evento terrible de la muerte de Luis Donaldo Colosio ocurrió, hubo muchas cosas extrañas en el proceso, ustedes deben acordarse, ¿no? Como que el que agarraron no parecía al que después pareció en el video, que es el que había cometido el asesinato. En fin, hay como una distorsión hubo desde el principio y quedaron muchas dudas. Todos tenemos y tuvimos, yo creo, muchas dudas y muchas sospechas sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica ocasión. Entonces, el hecho de que hoy el presidente de la República diga, si hay algo más aquí que no haya sido claro en aquel momento, hay protección para que Aburto pueda decir la verdad, me parece de gran relevancia, porque claro que toca a Carlos Salinas, claro que toca a todo aquel sistema que aparentó probablemente que ocurrió algo que tal vez no ocurrió, o falta información, o no se dijeron más cosas, y creo que Aburto es una pieza fundamental para realmente esclarecer los hechos. Esa es una de las fotografías que conocemos y luego parece que la otra no se parecía, ¿no? Es exacto, como que no se parecía tanto el uno al otro. En fin, cosas raras. Ahí está, ¿no? Este ciudadano no es el mismo de aquel, parece, ¿no? No sé, obscuridad, como siempre en este país, pues lamentablemente, ¿no? En aquellas épocas del prianismo, era muy difícil que realmente supiéramos qué estaba pasando. Y si hoy en la Cuarta Transformación tuviéramos la oportunidad de realmente conocer lo que pasó, pues tenemos oro molido en las manos. Y creo que el presidente lo sabe muy bien y creo que le está apostando a eso. Por eso el ofrecimiento de seguridad a Aburto para que diga realmente qué es lo que pasó, si es que lo presionaron, si es que hubo qué tipo de trampa o qué tipo de tortura se pudo haber ejercido en aquel momento para que se declararan algunas cosas. En fin, me parece que hay muchas cosas que podemos saber respecto al caso y hay que estar muy atentos. Y la invitación del presidente es extraordinaria, pues adelante, habrá protección, digan la verdad, ¿no? Así es, Amir Ibrahim,
dice Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección Ciudadana. Eso sí hay que aclarar que no ha sido torturado, como dice Mario Aburto Martínez, al menos en este gobierno, en el gobierno de la Cuarta Transformación, aunque también debo de decir que yo tengo por muchos años siguiendo este caso, que he tenido la fortuna de que confíe en este servidor Rubén Aburto, el papá de Mario Aburto, desde hace más de 15 años, y es lo que ha dicho Mario, que lo han estado torturando, no necesariamente en este gobierno, pero que la tortura es ya histórica. En su caso, la incomunicación, la falta de visitas de sus padres, de sus familias, lo lejano que lo ponen a su familia para que no lo puedan visitar, en fin. Dame tu opinión acerca de todo esto. En el país de la impunidad, en el país de la corrupción, en el país de los montajes, y que bueno, no se me haría nada raro esto, la declaración de la secretaria viene a relación de una pregunta que hace un reportero en la mañanera en Yucatán respecto a que había sido un incomunicado desde hace un mes atrás para poder acceder a la comunicación, lo que niega el gobierno actual. Creo que pues la acreditación que hace la CNDH de la tortura es sumamente interesante. Creo que ya lo sabíamos, de alguna manera siempre hemos tenido la duda de qué pasó con Colosio. Hay películas que hablan de esto que, bueno, de alguna manera a veces dices que la realidad supera a la ficción y vemos un tema que en realidad sorprendió al país, que lo sacudió de manera importante en un momento estratégico para el país. Y pues bueno, esta situación de la declaración del presidente López Obrador en este momento en donde le dice vamos a protegerte, vamos a proteger a tus familias, si tienes algo que declarar y decir, es el momento adecuado de la historia de México para decirlo. Y es que es lo que estamos viviendo, es lo que estamos pasando en este momento en el país, momentos precisos para aclarar temas y llegar a la verdad de lo que nos vinieron ocultando, fabricando. Ahí tenemos la fabricación de la gran mentira histórica de los 43, ahí tenemos a García Luna, la fabricación de este superpolicía aliado con el narcotráfico, y pues bueno, tenemos toda una relación de hechos en el país que nos hacen ser los maestros del montaje, digámoslo de esta manera. Y pues bueno, la parte de un asesinato como el de Colosio, no se me haría nada raro que estuviera también fabricado y montado para esconder la verdad del asunto que hoy, gracias a esta administración y a este presidente y a esta declaración y a esta emisión de la CNDH de tortura, tenemos la oportunidad de tener certeza de lo que le sucedió a Colosio, si lo mató este Aburto, esta persona que está en la cárcel, o quién fue y por qué fue. Norman Pearl, vaya momento para la historia de México, ¿no? Uno de los casos emblemáticos, famosos, del que creo que no hay un mexicano no haya escuchado algo extraño, ¿no? Sí, sin duda alguna, esos son uno de los grandes pendientes que tenemos en México por resolver. Hablar del asesinato de Colosio implica muchas lecturas. Casi todas coinciden en que no era fácil que hubiera un asesino solitario, ¿no? Pero yo también pienso al mismo tiempo que no tuvo las condiciones Mario Aburto para poder hablar o para poder mostrar una versión distinta a las que se conoció, en tanto estuviera el prianismo, ¿no? No cabe duda que el presidente López Obrador hace una gran lectura del momento, por supuesto que tome en cuenta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía para que conozca o para que trate de entender qué es lo que está pasando. Yo creo, y la familia de Mario Aburto lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? El mismo Mario Aburto, que él tiene otra versión,
Y bueno, yo creo que es el momento y es justamente con el gobierno que lo puede hacer, porque este es un gobierno que va a mostrar en cualquier caso una posición de independencia, no tiene un interés particular por hacer un encubrimiento y seguramente vamos a conocer algo adicional. Este es un crimen de Estado, como lo dijo el presidente, que tiene cierta similitud hasta ahorita y ojalá que no siga en ese tenor con el crimen de John F. Kennedy en los Estados Unidos. Pienso que este es una posibilidad de que el pueblo de México se entere qué fue lo que sucedió con el pasado. Cuando menos la opinión de Mario Aburto, si no llega hasta el autor intelectual, nos habrá de situar en una circunstancia distinta a la que hasta ahora se ha vivido en el caso, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante y sobre todo, insisto, en una gran oportunidad para el gobierno de México, en este caso, poder aportar una luz en una oscuridad tan terrible que se ha vivido los últimos 27 años. Vicente. Así es. Pues estaremos al pendiente si es que Aburto habla de otras cosas que no nos hayamos enterado ya, y obviamente lo que generará esta saga que aún dista mucho de finalizar. María de los Ángeles Huerta del Río, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Estados Unidos no está preocupado por la reforma eléctrica. Están preocupados en Reforma, en los Oxxos, el Diablo Fernández. Y bueno, creo que no está muy alejado de la realidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, y además ahí habría que involucrar el factor litio, que me parece que en realidad es como va a ser el centro de todo el asunto. Pero a mí me gustaría resaltar el hecho de la carta que el presidente, probablemente si ya corrobora que la recibió el presidente Biden, nos va a leer el día de mañana, probablemente, bueno, mañana no sé si hay mañanera, pero en estos días sí, mañana creo que sí, la va a leer en la mañanera. Él escribió a Biden, como ya todos lo sabemos, una carta en la que le está explicando, ¿no? Con más claridad por qué esta reforma eléctrica, este proyecto que estamos planteando, realmente beneficiará, pues no solamente al tema climático, ¿no? Sino a la posibilidad de que México tenga ya de manera clara una soberanía en materia energética. Me parece que lo que está haciendo el presidente es de una manera diplomática, fina y muy elegante, le está diciendo al presidente Biden, por cualquier razón que él pudiera expresar en torno a la reforma que se está planteando ya para ser pronto, espero, aprobada en el Congreso, le está diciendo, pues necesitas más información, ¿no? Necesitas saber que para los mexicanos esta reforma es fundamental, y sí que lo es, porque te voy a decir una cosa, y lo estaba ahora diciendo tu reportera, pero solamente lo quiero decir más claramente. El litio, México ocupa el 10º lugar en reservas conocidas, en recurso conocido de litio en el mundo. Falta, y sin embargo, explorar mucho más para saber si todavía ocuparíamos un lugar más alto, no solamente el 10º lugar. Pero lo más importante de esto es que lo que está planteando hoy la reforma eléctrica es que debemos tener, la nación debe tener el dominio sobre el litio, porque de no aprobarse la reforma que se está planteando, podemos correr el riesgo de perder la posibilidad de que sea el Estado exclusivamente quien tenga la posibilidad de explotar este mineral, porque en la ley minera que actualmente existe no se hace la distinción entre los otros 118 minerales y el propio litio. Entonces hay un riesgo muy alto. Yo creo que esa es la manzana envenenada que realmente subyace en la reforma energética que tanto el
PAN como el PRD y algún pequeño sector del PRI, pero están tratando de rechazar, esconden el tema, pero si bien es cierto que la soberanía energética es una parte fundamental y la protección a la Comisión Federal de Electricidad es básica, la otra parte tan importante como la primera es el asunto del litio. Y yo creo que lo que hizo hoy el presidente es responderle al presidente Biden, mira, fíjate bien, nosotros necesitamos que tú sepas que esta reforma tiene que ser aprobada y pues es una manera elegante de decir no vamos a permitir que nadie más se quede con nuestro litio, como fue la intentona en Bolivia y otros asuntos, ¿no? No se te ocurra meterte, por si acaso, ¿no? Oye, por cierto, debo de admitir, María de los Ángeles Huerta del Río, antes de ir con Amir Ibrahim, que haces falta, con mucho respeto a las legisladoras, a las diputadas de Morena, haces falta en la Cámara de Diputados. Recuerdo esas ocasiones en las que te llegaste con mucho respeto, a noroñizar y les tiraste con todo a la oposición. Ayer que compareció el director de Pemex y que dijo que Lozoya le dio 1,200 millones a los machuchones de los sindicatos de Pemex y Romero de Champs como si nada, y estos temas que son tan cabrones, por decirlo de alguna manera, sí me quedé con las ganas de escucharte desde la tribuna, María de los Ángeles Huerta. Y no es cebollazo, conste que no es cebollazo. Gracias. Yo también, la verdad es que a veces estoy en cámara ahí un poco trabajando, como sabes ahora con Gerardo, y a veces siento pues muchas ganas y mucho ímpetu por poder decir cosas, y sí, ha sido complicado. Pues sácate las ganas aquí en Sin Censura, hombre, no te preocupes. Gracias. Amir Ibrahim, dice el presidente, estos son los machuchones precisamente los que están en contra de la reforma eléctrica y son los intereses que defienden los Damián Cepeda, bueno, hace rato ponía lo que decía Damián Cepeda, no se preocupen mexicanos, no nos va a pasar lo de España, no comparen peras con manzanas, como si tuviera autoridad moral cuando los priistas y los panistas nos dijeron, con la reforma energética de Peña Nieto van a bajar las tarifas de la electricidad. ¿Ya bajaron? No. Mi querido Amir Ibrahim, escucho tu reflexión, tu opinión. Bueno, y yo también abono que al principio ya la bauticé como senadora, así que a lo mejor es augurio, ¿no? Miren, yo creo que el presidente se quedó corto con la lista, ¿no? Yo creo que el presidente se quedó corto con la lista de reforma, el Diablo Fernández, Oxxo, ¿no? Yo creo que hubo muchos intereses que se movieron a través de la energía y los energéticos, ¿no? Creo que, pues bueno, el caso Lozoya y el caso Odebrecht, pues nos da una pequeñita, pero muy pequeñita parte de lo que realmente se mueve en los temas energéticos y toda la corrupción que pudo haber habido en los gobiernos anteriores. Vaya, vendieron nuestro futuro, privatizaron casi la educación, privatizaron todo nos vendieron, casi cuando le dijeron al Fobraproa, pues sí, rescatamos unos cuantos, pues empeñaron el futuro de muchos mexicanos y varias generaciones, al final no es una constante que habíamos venido viviendo. Creo que el rescate de esta parte muy estratégica y creo que de la soberanía, porque la energía es soberanía, creo que es un acto patriótico más que un acto de bajar las tarifas. Yo creo que las tarifas no es el debate medular de todo esto, sino que tengamos un país que tenga solvencia energética. Muchos países no la tienen, muchos países ya ni siquiera tienen una empresa estatal de energía, muchos países ya no la tienen. En realidad, en este momento, creo que fortalecer Pemex, controlar los energéticos en beneficio de toda la comunidad, de todo el país, pues es algo que tiene que hacer y es obligación del gobierno. Para eso los ponemos, para que cuiden los intereses nacionales, los intereses de todos y administren el dinero del pueblo, no para que sean virreyes o todos poderosos o anden haciendo cochupos y agarrando moches. No los elegimos para eso, los elegimos para que administren y velen por los intereses de la nación, los intereses
de todos los mexicanos, porque en el litio, en el petróleo, en la energía eléctrica y en muchos energéticos, pues bueno, pues está a la mano de todos los mexicanos. Bueno, ya vimos que hasta hicieron ductos, gasoductos para traer y pues bueno, se comprometieron contratos súper millonarios que pues han tenido que negociar y que eran súper injustos pagarlos y que bueno, fueron en pro de unas cuantas personas. Y es que esta era la constante de los gobiernos anteriores, beneficiar a un pequeño grupo de personas, de la élite, los que tenían los grandes negocios. Nos los está ejemplificando el presidente nada más, poniendo como ejemplo a Oxxo, al Diego Fernández, al Reforma, este grupo selecto de personas que se creían los dueños de todo el patrimonio mexicano y que pues se llevaban los grandes negocios. Creo que estamos en un acto soberano, más que en un acto de ahorro de energía y de tarifas, estamos en un acto de darle a nuestro país una condición soberana energética. Y creo que eso es un gran debate, y es que por eso se lo explica a Biden, porque Biden entiende que el presidente está para velar la soberanía de México, no para vendérsela a los extranjeros, sino pues bueno, pues mejor pues revivimos a Santana para que venda la otra mitad de México y pues ya, mejor así la armamos, pero no, nos tocó un presidente que está agarrando las riendas, que está protegiendo la soberanía y que está entendiendo que si queremos ser un país mejor, salir de este hoyo, pues tenemos que hacer estos actos soberanos y preferenciar el bien común más que al particular. Norman Pearl, inconcebible que en la oposición, por cierto, el PRIAN, que ya gobernó México, saqueó la Comisión Federal de Electricidad, saqueó Pemex, y ahora con una autoridad moral que se sacan de donde te conté, quieren venir a reclamar. Solo para agregarle a estos temas que estamos abordando, la Fiscalía General de la República aseguró que la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre la trama de sobornos en el caso de Brecht, se trató de un acto espontáneo de su parte, cuyos dichos calificó de libres y voluntarios. El Ministerio Público de la Federación desestimó cualquier posibilidad de haber forzado a Lozoya a cambio de beneficios y también rechazó que durante su detención en España y posterior traslado a México se le haya sugerido realizar el escrito en el que acusó de actos de corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como una decena más de actores políticos de primer nivel, como el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray y el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, entre otros. Norman Pearl. Sí, bueno, lo están dejando solo, ¿no? Tratan de hacer saber que no era de los suyos, ¿no? Que fue una posesión individual y bueno, pues ahora sí es todo mundo contra Lozoya, independientemente de que la justicia debe estar persiguiendo y en su momento, bueno, no persiguiendo, castigando a Lozoya. Fíjate que yo quisiera recordar un poquito el planteamiento de la carta, de la carta que no conocemos todavía en detalle, enviada por parte del presidente López Obrador al presidente Biden. Aquí realmente lo que hace desde mi punto de vista es, más que justificar una reforma eléctrica que tiene una serie de contenidos bastante razonables, yo diría que hasta de gran apertura para la propia iniciativa privada, es fijar una postura del país ante el calentamiento global, ¿no? Y esto porque Biden ha tomado una posición junto con Kerry, lo sabemos, para defender hasta donde sea posible la circunstancia del mundo, ¿no? Este calentamiento global. Yo creo que no está tanto en torno a la reforma eléctrica. Quiero retomar otra posición con respecto a la discusión que se va a tener con respecto a la reforma eléctrica. El PRI ya lo dijo en varias ocasiones, tanto el presidente nacional del PRI como el coordinador en la Cámara de Diputados, que el litio no es problema, que el litio está bien, adelante, ¿qué pasa, no?
que ellos realmente... Que le crean en su casa. Sí, bueno, pero es la posición que han manejado y me parece que esto trata, supongo yo, de sensibilizar una potencial aprobación de esta nacionalización, por así decirlo, del litio, ¿no? Pero creo yo que, por ejemplo, cuando el presidente se refiere a los beneficiarios de esta confusión, déjame decirlo de esa manera, en la interpretación de la ley eléctrica o de la reforma eléctrica que estamos viviendo, que todavía está vigente, y hace una serie de, enumera a una serie de beneficiarios, y cuando habla de OXXO, a mí me llama mucho la atención recordar que el presidente, que no el dueño, porque la dueña de OXXO es Eva María Garza Lagüera, hija de Eugenio Garza Lagüera, es Eva María Garza Lagüera Gonda, por cierto, la mujer que ostenta el quinto patrimonio o capital más grande de México. Cuando su esposo, que es el presidente de FEMSA, en junio del 2020, dice que va a pagar los casi 9,000 millones de pesos de impuestos que debe en 3 partidas, como se acordó con el SAT, al salir, hace el comentario de que él habrá de pagar el doble, 18,000 millones de pesos para desestabilizar y tumbar el gobierno de López Obrador en el 2022. Me parece que eso se ha venido cumpliendo, ¿no? Esa amenaza se ha venido cumpliendo, cuando menos en el propósito, en el intento, y es algo que lamentablemente no encontramos leyes específicas que puedan castigar estas amenazas, que en términos, por ejemplo, de manejo mediático, pues sí parece que la inversión que se ha hecho en el país para denostar al presidente y su gobierno, pues alcanza esos montos, ¿no? Esos montos tan altos que se han venido invirtiendo en medios nacionales, inclusive algunos internacionales, y por supuesto la cooptación que se hace también de los conductores con mayor prestigio o si no prestigio, fama en México, ¿no? Entonces, tenemos que esperar, como dijo como dijo Gela, me permito decirle así porque, bueno, ese es su nombre en Twitter, que debemos de conocer para regresar al tema de la carta que enviara el presidente López Obrador al presidente Biden. Creo que hay mucha tela donde cortar en estos temas y seguramente vamos a encontrar muchas cosas. Permítanme cerrar con un tema que creo que es importante para la izquierda mexicana, porque han vendido una falsa izquierda desde el PRD que en serio, con mucho respeto lo digo, que se prostituyó en este pleito de las tribus, los chuchos y los que se quedaron como gerentes del PRD después del desmarque del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de la salida de Marcelo Ebrard, de Andrés Manuel López Obrador, han perdido el registro en 15, creo, estaba mencionándolo hace rato, en 15 estados. No alcanzaron el mínimo de votos y andan más bravos que nunca a nivel nacional en esta alianza de Claudio X González, PRI, PAN, PRD. Con justa razón, Claudio X González anda desayunando con los de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Maínez, pues sí, del PRD quedan nada más las obras. ¿Qué tan importante es esto? ¿Cuál es el mensaje? Que cuando no eres honesto, no sigues tus convicciones, te prostituyes, te vendes al mejor postor, el pueblo no es tonto y te pasa la factura. ¿O cómo lo ves tú, María de los Ángeles Huerta del Río? No, yo creo que el PRD hoy representa la mayor inmoralidad política, deshonestidad, inmoralidad política de la que puede haber en una acción
de un partido, ¿no? Como dice Noroña, son los lacayos de los lacayos, ¿no? Porque los partidos, el PRI y el PAN, son hoy, se comportan hoy como lacayos de los poderes globales por una parte y por supuesto en segundo lugar de Claudio X y del otro Gustavo Hoyos, etcétera. Entonces, Gustavo Hoyos y X son como los dueños, ¿no? De el PRI y el PAN, y los lacayos del PRI, del PAN y de aquellos son los perredistas que quedan con su 1, 2 o 3% de posibilidades de votos, digamos, ¿no? Es una, mira, en el PRD hubo gente que murió por la causa de transformar este país. Hubo gente, bueno, nuestro propio presidente, que fue en algún momento el propio presidente de ese partido, ¿no? Luchamos tanto por conformar un partido que pudiera realmente luchar por la transformación de este país, que es absolutamente deprimente, ¿no? Ver cómo han caído en este nivel de inmoralidad, decía yo. ¿Cómo es posible que los Chuchos, Zambrano y hoy estén dando esas declaraciones aliados con la peor basura? No les importa si es los de Vox, si es los de el PAN, ¿no? Con tal de rascarle a la sobrevivencia para quedar ahí con unos cuantos votos y una alianza, a lo mejor con 1 o 2 diputados o 5, ojalá desaparezcan, porque tú dices algo muy importante, la gente no es tonta. Y la gente se está dando cuenta que el PRD tiene que estar enterrado en la basura de la historia de los partidos políticos de México. Y enterrarlo, espero yo que esto ocurra en las próximas elecciones y en el 24, que el PRD quede enterrado en la basura de la historia, será justamente la evidencia de que la inmoralidad política con la que ellos están actuando no puede aceptarse, ¿no? El pueblo tiene que entender, claro, se tarda un poco el asunto porque pues el PRD era el partido de la transformación, lo fue en algún momento, en el 88, en 94, en fin, ¿no? 2000, o sea, ellos representaron la transformación y están agarrados de esa situación histórica tratando de engañar a la gente, pero la gente yo creo que ya se dio cuenta, no tiene nombre, lo que Zambrano declara, lo que hablan en contra del presidente, lo que dicen en cámara algunos legisladores del PRD, de veras, ya no sabes si reír o llorar, ¿no? Del cinismo, de la deshonestidad, la grosería. A mí me parece que es lo peor. El PRD está mostrando lo peor de la naturaleza de los partidos, de algunos partidos políticos. No es el caso, por fortuna, de Morena, que realmente está, aunque es un partido nuevo, pues tratando de mostrar esta faceta mucho más, de mucha más calidad política, ¿no? Pero el PRD, no, bueno, para matarlos, en serio, es una cosa horrible. Obviamente políticamente hablando, María Los Ángeles Huerta del Río, para mandarlos al basurero de la historia mejor, para que no vaya a malinterpretarse. Para que no se vaya a malinterpretar. Ya sabes cómo están las cosas. Digo, ya ves cómo nos está yendo con los canales, nos los tumban, cualquier cosa. No, ¿para qué quieres? Mi querido Amir Ibrahim, estamos tal vez ante el inicio del final del PRD, porque no creo que soporten otra elección grande. No, están con la mitad en la mitad del país desaparecieron. Fíjate, Vicente, que haces alusión, bueno, el PRD va para afuera, no me queda la menor duda, pero hace alusión a algo que creo que es importantísimo destacar en este análisis. Y dices, Claudio X González se sienta con el Movimiento Ciudadano. Mira, ver esa idea no es una cuestión de que se siente, es una cuestión de ecuación electoral. Mira, si nosotros analizamos muy bien la pasada elección y contamos los votos que tuvo la alianza de Juntos Haremos Historia, que en este caso fue PT, Verde y Morena, contamos los votos precisamente de esta, pues bueno, ya fuera máscaras de el PRD, PAN, PRI, que se alían en otro bloque, y dejamos fuera a la parte de MC. Si nosotros sumáramos los votos de Movimiento Ciudadano a la alianza de derecha, porque ya hay que decirlo de esta manera,
ya hay dos corrientes, ¿no? Izquierda y derecha, conservadores y liberales, ¿no? Si nosotros le sumáramos los votos de MC a el PRI, PAN, PRD en esta alianza, de verdad estaría Morena en un conflicto, y es una cuestión de números, no es una cuestión de que yo lo diga. Incluso una persona que prefiero en este momento no decir su nombre, me hizo esa declaración terminando la votación, es que se siente Claudio X González a negociar con Movimiento Ciudadano, debe de prender las alarmas de la izquierda mexicana, del movimiento liberal y del movimiento López Obradorista, porque precisamente en su ecuación saben que si suman esos votos a la alianza, pueden meter en un gran conflicto a Morena y a sus partidos aliados. Esto es muy importante de decirlo y destacarlo, porque pues ahorita ya, digamos, el debate, ¿el PRD qué aporta? Pues no aporta nada. El PRD ya va de salida, ya es un partido que ahí lo estamos manteniendo. Lo que sí creo es que los mexicanos, sean conservadores o sean liberales, de derecha o izquierda, como usted lo quiera decir, y debemos de exigirles a todos, a toda la corriente electoral, que ya no dejen de jugar el dedo en la boca con tantos partidos que nada más gastan y gastan y gastan recursos que bien podrían ser para otra cosa. Aquí ya lo que hizo López Obrador al llegar al gobierno fue fuera máscaras. Aquí están los conservadores y aquí están los liberales, aquí están los de derecha, aquí están los de izquierda. Debe de haber dos partidos en este país, porque eso de que se estén juntando, ¿no? Y pues dices, bueno, pues entonces, ¿qué onda? ¿No? Máximo 3, bueno, por decirlo de alguna manera, pero ya PRD, mira, fue que los que lo hicieron, esta tendencia histórica de la que se habló precisamente, ya están en el movimiento de transformación de Morena, ¿no? López Obrador, Cárdenas ya no está ahí, ya está casi retirado. Todos los que hicieron esos movimientos de transformación en esas épocas se salieron del PRD y fundaron otro movimiento que a la postre se llamó Morena, que hoy lo estamos viviendo y que es lo que estamos entendiendo ya como otro partido y otro movimiento. Yo creo que no es necesario ni tener al PRI, al PAN, al PRD, a todos estos partidos, 1 y 2, voten derecha o izquierda, cualquiera. Aquí lo que sí está muy marcado en México, y hay que decirlo, y en una pregunta que le elaboré al presidente López Obrador en mi pasada intervención, precisamente iba en el fondo de este sentido, cuando llevé el ejemplo del conferencista Carlos Muñoz que humillaba a un mesero. Precisamente la idea de fondo de esta pregunta es discutir, debatir precisamente en aquella corriente de pensamiento que se cree superior a otra persona, esta corriente de derecha que se cree superior, de dominio, y que los otros le deben de servir a él, que precisamente es lo que sí está muy marcado en el país, estos que se creen superiores, los Claudio X González, los Ceballos, los Gortari y todos, los Calderón y todos estos, ¿sí? Con los que creemos que no hay diferencia entre seres humanos, que la libertad democrática debe de debatirse, debe de respetarse, y que bueno, que no estamos dispuestos también a sobrepasar sobre otros y preferenciamos el bien general al bien individual. Muy bien, pues les agradezco a los tres que nos hayan acompañado en esta mesa de diálogo siempre intensa. Pero mi querido Norman Pearl, no te puedo dejar fuera. ¿Qué estoy pensando de esta opinión que creo que es importante también que nos compartas? Te ofrezco una disculpa. No te preocupes, Vicente, con mucho gusto lo entiendo, sobre todo porque vemos que el tiempo nos está rebasando. Fíjate que yo creo que un partido político tiene que estar perfectamente bien representado, es decir, un partido político debe representar un núcleo de la población que sea suficientemente, no solo importante en números, sino también en calidad de principio, en calidad de proyecto, en calidad de expectativas. El PRD no lo tiene, perdió en creo que 17 estados su registro, y bueno, sus expectativas ya son muy malas. La creación de Futuro 21 para diciembre, según entiendo, intentará darle un poquito de aire,
pero no creo que lo cumpla. Ahora, no hay que olvidar que ya viene en camino una reforma electoral, y la reforma electoral empieza a hacer movimientos de ajuste que permita de alguna manera ser un poquito más justos con la representación que se espera tengan los partidos. Por ejemplo, se está planteando la posibilidad de eliminar a 100 pluris, a 32 pluris diputados, a 32 senadores, y bueno, hay muchos cambios que seguramente van a favorecer las expectativas que tiene el pueblo de México con respecto a al sistema de partidos políticos, ¿no? No me quiero extender demasiado. No, les ofrezco una disculpa, es que en efecto, mientras estamos produciendo al aire, me di cuenta de la hora y digo yo, ya tienen que ir a cenar, tenemos que ir a cenar todos, mi querido Norman Pearl. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te buscan en redes sociales para que te lean? Por cierto, qué buenos. Estaba revisando hoy por la mañana unos tuitazos que te has aventado en los últimos días, mi querido Norman Pearl. Andas con todo, ¿eh? A ver, por ejemplo, veía, nada más para que la gente busque algunos de los mensajes, de los temas que has escrito. En abierta protección al delincuente de cuello blanco, el PRIAN hace su aporte democrático. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos menores, entre comillas, la defraudación fiscal, el contrabando y la venta de facturas que han costado millonadas al Estado. O ayer escribías, los medios de comunicación mexicanos tuvieron en sus manos una gran noticia que contuvieron, sí, como decirle a sus audiencias manipuladas que López Obrador ocupa el segundo lugar como presidente con mayor respaldo en el mundo. Mejor muertos que honestos. Pácatelas. Anda con todo, Norman Pearl. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Norman? Bueno, pues en Twitter soy Norman F. Pearl, lo mismo en Facebook. Soy más tuitero. Pensé que te ibas a referir al artículo del lunes. También. Columna, en donde hablo el título es bastante sugerente. Dice Claudia X González en el laberinto de la estupidez. Yo creo que es lo que pueden buscar ahorita como un artículo que les dé un poco de información condensada o en síntesis de lo que ha representado estos grupos, ¿no? Unidos al grupo político. Así es, y bueno, pues lo buscan por favor en redes sociales, apóyenlo, hay que respaldar los esfuerzos independientes de Norman Pearl, de Amir Ibrahim, el director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados. Mi querido Amir, ¿a ti cómo te encuentran? Además de encontrarte, de verte cuando participas en las mañaneras en Palacio Nacional. Pues como Amir Ibrahim QROO en Twitter y como Amir Ibrahim Periodista en Facebook, y pues bueno, aprovecho el espacio para mandarle un saludo a Ramiro Padilla, que anda aquí en el chat y que dice que bueno, que nos peinamos igual él y yo, y pues, claro que sí, Ramiro, pues hay que compartir las técnicas de gel, ¿no? Y peinarnos a todo dar juntos. Muchas gracias, muy buenas noches a toda la audiencia. Oigan, por cierto, Amir Ibrahim fue el que dio vuelo a esto del senador de Morena por el estado de Quintana Roo, Pech, que olvidó cerrar su micrófono y dijo en alusión a Lili Telles, a esta señora. Lo que había que decirle es, ¿qué? Por favor, senador Pech, serénese, cálmese, no somos iguales, no caigamos en la provocación, por favor. Yo los invitaría a que completen la frase, Vicente. Yo los acompañaría a que vayan al Twitter y completen la frase de lo que quedó pendiente de decir para que ayuden ahí a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que quedó en incógnita, pues. Bueno, mi querida María Los Ángeles Huerta del Río, ¿a ti dónde te encuentran? En la Huerta, en Twitter y en Facebook. Me despido con cariño, sí, diciéndole a nuestro público que una reflexión que hay que hacer y hay que hacerla a profundidad es la pertinencia de que nosotros
ya como ciudadanos no le demos apoyo a esos partidos que tanto daño como el PRD le han hecho pues a los propios ciudadanos, ¿no? Cuando no representan a nada ni a nadie más que a la espuria derecha que intenta obstaculizar esta transformación. Así que hay que quitarlos, hay que desaparecerlos en serio. Así es, nos saludas a Gerardo Fernández Noroña Con cariño. y prepárate con los guantes. Ya ves que Jorge Triana ya quiere también entrarle hasta a los golpes Hoy a estuve en Gerardo un Fernández programa, Noroña. hoy estuve en un programa con Jorge Triana, en un noticiario, en un debate también largo. Qué patanería su manera de actuar y de accionar. Es una cosa verdaderamente lamentable esa oposición y lo que Duro, Gela, duro. Muchas gracias, Norman, muchas gracias, Amir, muchas gracias, María de los Ángeles Huerta del Río. Buenas noches, gracias por acompañarnos.